En esta mañana preciosa de sábado, querido Padre, invocamos tu nombre con agradecimiento porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te rendimos homenaje, querido Padre, y te suplicamos que al abrir tu palabra, tú puedas abrir nuestros corazones y traer el mensaje de salvación que cada uno necesitamos. Recibe este culto que te ofrecemos desde lo más profundo de nuestro corazón, en honor al Cordero de Dios, para quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Y en ese nombre precioso oramos, en el nombre de Jesús. En una iglesia preguntaba cómo están, y entonces aprendí de un abuelito que contestaba: ¿cómo están? Bien, mejorando y a Cristo esperando. ¿Cómo está la iglesia de la Sierra? Bien, mejorando y a Cristo esperando. Alabado sea el Señor. Quiero pedirle permiso al Señor para que abramos su palabra. Me siento muy contento. Me siento en deuda porque esto es en la agenda de Dios que yo puedo estar aquí con ustedes, y solamente quiero que inclinemos nuestro rostro para que el Señor hable a nosotros a través de su palabra. Oremos. Misericordioso Padre, gracias porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Por eso en este momento, Señor, te pedimos permiso para que al abrir el manual de la felicidad tú puedas abrir nuestro corazón y puedas enviar, Señor, la convicción y la bendición que cada uno necesita. Aduéñate de mis pensamientos y cada una de estas palabras sea las que tú apruebas. Y gracias, Señor, por comenzar esta jornada. Te lo pido, te lo agradezco de corazón en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quiero invitarles para que abran conmigo sus Biblias en uno de mis libros preferidos, el Evangelio según San Juan. En este libro se encuentran los secretos para confiar, para reflejar también el carácter de Dios. Y uno de los discípulos, llamado Felipe, le preguntó al Señor, quiso que le mostrara al Padre, y el Señor le invitó, ¿verdad? Y la respuesta dice en el versículo 8, dice Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees, versículo 10, que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, versículo impresionante, hermanos, el que en mí cree, el que en mí confía, las obras, los frutos que yo hago, él las hará también, y mayores que estas, porque yo voy al Padre. Así que Jesús le contestó a Felipe, deseoso de conocer al Padre que había conocido él en su vida. Las obras estaban hablando y estaban revelando. Y mis queridos hermanos de esta preciosa iglesia, no hay nada que el cielo desee tanto como revelar al mundo a su Hijo Jesucristo, y no hay nada que el mundo necesite tanto como la manifestación de su amor. Un día estaba Juan en la cárcel y él mandó a preguntar por su maestro, y la respuesta de Jesús en San Mateo capítulo 11, versículo 2 hasta el 5, era las obras, los frutos y la vida misma la que contestaría. Y entonces dice el texto: respondió Jesús: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Me gusta que podamos comenzar en esta oportunidad este desafío que envuelve la gloria del Señor. Lo último que se hará en esta tierra, queridos hermanos,
Y lo que Dios está esperando es una manifestación de su gloria a través del carácter de vidas transformadas a su imagen y semejanza. Los ángeles se extasían. Dice la palabra del Señor en el libro de Efesios que somos para la alabanza de su gloria. Que Dios pueda tomar vidas tan desemejantes, tan lastimadas, tan golpeadas por la cultura, por la tradición, por la herencia, y que Dios pueda rehacer en nosotros su imagen, que podamos tener santas comuniones y una amistad reconciliada, y que podamos como familia revelar el amor de Dios. Es el argumento irrefutable y es el mayor método evangelístico para predicar de Jesús. Por eso quisiera en esta oportunidad invitarles para que me acompañen en el libro que escribió el apóstol San Pablo a los Colosenses, vamos a leer el capítulo 1, versículo 10 y 12. Año 64 de la era cristiana, el apóstol Pablo está escribiendo desde lo más profundo del corazón una de las verdades y cartas más inspiradoras. Y quiero pensar que si hay un capítulo en la Biblia junto con Romanos capítulo 8, Salmo capítulo 51, Colosenses capítulo 3, quizá es el capítulo que más está ministrando mi vida en el último tiempo. Tengo con mi esposa Liliana 12 años ministrando en Puerto Rico y le pedí al Señor al salir de Colombia que si era su voluntad abrirme puertas para aprender, para depender y para reflejarle más a Él. Y hermanos queridos, cuando usted le pide algo al Señor, prepárese porque Dios lo va a colocar en el lugar donde exactamente necesitamos vernos cara a cara con la necesidad de Dios. Y cómo le agradezco al Señor y esta linda oportunidad que Él me está dando de ministrar ahora en la ciudad, en Mayagüez, donde se encuentra básicamente el gran % de la administración de la iglesia en Puerto Rico, donde está el Hospital Bellavista, donde se encuentra la sede de la Unión, donde está la Universidad de Antilian y donde se encuentra también la Policlínica, la emisora Radio Paraíso que cubre la mitad de la isla. Y ha sido una linda experiencia, y con el apóstol San Pablo al leer aquí en este libro de Colosenses me lleno de entusiasmo al saber, mis queridos hermanos, que el Señor quiere hacernos aptos. Y quiero que esa palabra quede en nuestro corazón, porque estaremos trabajando durante esta semana para contestar varias preguntas, cómo el Señor está queriendo rehacer en nosotros la imagen y el carácter de su Hijo. El mundo está cansado de teoría, el mundo está cansado de política, el mundo está cansado de promesas. Y hermanos, ya es tiempo que la tierra sea alumbrada con la gloria, y esa gloria no es otra. Mateo capítulo 5, versículo 19, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, mejor las del Espíritu Santo en nuestra vida, los frutos del Espíritu, y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Palabra de Dios. Pablo tenía un gran deseo, y era revelar a Cristo, y que la iglesia, especialmente escribiéndole a la iglesia de Galacia, capítulo 4, versículo 19 de su libro: hijitos míos, por quienes tengo dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué figura? ¿Hasta que qué? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y él está tomando estas mismas ideas y su gran anhelo de restauración, de fructificación, de hechos reales, de vidas transformadas, porque el evangelio no es simplemente una teoría sin vida, sino una fuerza viva para cambiar la vida. Durante esta semana estaremos escuchando testimonios de lo que Dios ha hecho milagrosamente, por ejemplo, en mis padres. ¿Cómo podríamos decir, hermanos, con la seguridad de que cada día están más sanos, de que cada día el Señor puede restaurar y reconciliar? Es el milagro auténtico de la permanencia, de la dirección, de la obra del Espíritu Dios en corazones. Y Pablo está escribiendo a la iglesia de Colosas y dice desde el versículo 9: por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos,
No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, número 1, en toda sabiduría espiritual y espiritual inteligencia, número 2, para que andéis como es digno del Señor, número 3, agradándole en todo, número 4, fructificando en toda buena obra, número 5, y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo les parece esa lista? Preciosa, ¿verdad? Digna solamente de un estudio, y aquí podríamos detenernos. Y luego el apóstol Pablo va a decir en agradecimiento al Señor que nos hace aptos en toda obra buena, versículo número 12, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. ¿Y cómo nos hace aptos? Algún joven, algún amigo que está cansado de caerse y de repetir la misma historia, quisiéramos en este viaje juntos durante esta semana, amada iglesia, apelar a cada corazón de ustedes para que vayamos por ese vecino, por ese hermano, por ese amigo y nos aseguremos de venir nosotros. Porque el Señor quiere hacernos aptos para toda buena obra. Hay mucha confusión teológica en nuestro mundo, pero el evangelio que Dios ha dado a su pueblo es un evangelio claro, transparente. Y el Señor nos dice aquí cómo nos hace aptos, versículo 13, que nos ha librado, número 1, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención, en el cual tenemos restauración por su sangre, la remisión de pecados. Mis hermanos, es importante hablar de restauración. Esa palabra está dando vueltas en los últimos meses en mi vida. Y estoy agradecido al Señor por traerla a mi corazón, porque el evangelio no es simplemente que me caí, me paré y me desempolvé y seguí mi camino igual y repitiendo y arrastrándome con las mismas equivocaciones. Hermanos, la palabra restauración es una palabra poderosa y estaremos yendo tras ella a través de la palabra del Señor. Somos restauradores de portillos, dice Isaías capítulo 58, versículo 12, preparando al pueblo para la segunda venida en gloria y majestad. En Mateo capítulo 17, versículo 11, el Señor confirmó la misión de una iglesia representada por Elías. Dice que es Elías, el mensaje de la iglesia que pretende ser el pueblo de Dios del final del tiempo, restauraría todas las cosas, palabra de Dios. Me gusta la palabra restauración, porque en el evangelio no hay mediocridad. Porque el evangelio del Señor es que si alguno está en Cristo, mi hermano, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿cuántas? Todas pasaron. He aquí, ¿cuántas? Todas son hechas nuevas para su gloria y su honra. La palabra de Dios nos dice en Isaías capítulo 43, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, ¿no la conoceréis? Ese pensamiento es demasiado profundo. Y trato de acercarme, hermanos, para lo que el profeta estaría diciendo allí. Dios había pasado al pueblo de Israel por el Mar Rojo. Lo había alimentado en el desierto porque Dios es experto en supervivencia para el desierto. Amén. Dios es ¿qué? Experto en supervivencia en el desierto. Ni se desgastaron los zapatos, ni faltó el alimento y Dios estaba proveyendo para sus hijos. Y Él les está diciendo, olvídense de lo que han visto. Lo mejor está por llegar. He aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. ¿No la recibiréis? Oh, hermanos, los mejores días están por llegar. Y en cumplimiento de sus promesas, un gran reavivamiento de la piedad primitiva. ¿Y cómo era la piedad primitiva? Tendríamos que contestar para poder estar en sintonía con la palabra. Oh, hermanos, esa iglesia amorosa, donde nadie decía ser suyo propio, donde comían con alegría, con sencillez, donde estaban unánimes juntos, partían el pan y entonces los llamaron, dice la palabra del Señor, cuando llegaron a un lugar, Antioquía de Siria, cristianos por primera vez. El mundo está queriendo conocer, no teoría, no promesas, está cansado de ver apariencia de piedad. Esta es mi gran necesidad, mis queridos hermanos. He venido en esta semana
como un deudor de Dios, para que nos sentemos junto al Maestro, para que Él pueda traer para nosotros el evangelio que restaura desde lo más profundo de nuestro corazón. ¿Saben? Según la palabra del Señor en el libro de Génesis, si me acompañan, en el capítulo 1, versículo 26. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Así fuimos creados a la imagen y semejanza, parecidos por fuera y por dentro. ¿Cómo te parece? Gloria sea al Señor. Mucho más honroso que cualquier declaración, como que venimos como un producto de la evolución. Somos criaturas hechas con las manos de Dios. Él tomó materia, polvo de la tierra, dice la palabra del Señor, y dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrándose sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero no duró mucho la dicha. Habiendo Dios hecho algo maravilloso a su imagen y semejanza, se arriesgó al hacerlo con ese libre albedrío, y conocemos la historia del capítulo 3, en el cual ahora ellos están saliendo del huerto, porque en abierto desafío a la voluntad de Dios dieron espalda a su voz, y para que no fueran pecadores inmortales y alargaran su mano para comer de ese árbol del fruto prohibido, entonces ahora vinieron las consecuencias de esa desobediencia. Y conocemos claramente que ahora, cuando el Señor los está buscando, ellos se han escondido. Y es interesante hacer la lista, mis queridos, de cuáles fueron las consecuencias funestas, trágicas del pecado. Y si queremos conocer esa lista bien amplia, solamente bastaría con que fuéramos al libro de Romanos, el capítulo 1, donde yo encuentro 29 condiciones desemejantes como resultado del triste y de la triste desobediencia y rebeldía de nuestros primeros padres en el huerto del Edén. Adán le está echando la culpa a la mujer, vinieron las recriminaciones, había miedo, sentían vergüenza. El Señor se paseaba en el huerto del Edén y perdieron la presencia directa del Señor. Ahora, en forma indiferente, Caín dice: yo tengo algo que ver con mi hermano. Y una a una las características de la envidia, de los celos, del desamor, del egoísmo que cunde como epidemia en nuestros corazones. Pues saben, Pablo presenta una larga lista en Romanos capítulo 1. Por amor al tiempo, dejaría como recomendación, hermanos, que ustedes puedan leer en casa estos 10 versículos donde hay, en resumen, vanidad, necedad, idolatría, concupiscencia, perversiones sexuales, pasiones vergonzosas, lascivia, una mente reprobada, injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidio, contiendas, engaños, malignidad, murmuración, detracción, vida lujuriosa, soberbia, altivez, desobediencia. El corazón sería de invención hacia el mal, de deslealtad, hombres implacables, sin afecto natural y sin misericordia. Oh, hermanos, qué lista. Y saben, por eso estoy en esta mañana con ustedes y a los que nos acompañan a través de la internet, porque desde lo más profundo de mi corazón podía yo decir quizás muchas de esas cosas nadie podía conseguirme, ¿verdad? Porque hay pecados de la carne, va a decir Pablo en Colosenses 3, hay pecados del espíritu, hay pecados sociales de discriminación y todo lo que había en medio de la cultura también del pueblo judío.
Pero este mensaje, hermanos, nos alcanza a todos, porque no es simplemente de lo malo que otros están observando, sino de las actitudes que hay en el corazón que revelan la necesidad de ser recreados a la imagen de Dios. Y ese ha sido el trabajo a través del tiempo, y hermanos, ese es el gran tema, ¿saben? La restauración de la imagen de Cristo es el gran tema de toda la palabra de Dios. Es la llave que nos permite abrir cada capítulo y cada versículo de la Biblia. Y le estoy pidiendo al Señor que me permita entender cuando abro la Biblia en cualquier parte, que se trata más que de información, de transformación de mi corazón a la imagen del Señor. Oh, hermanos queridos, nosotros tenemos toda la teoría. Somos un pueblo bienaventurado y deudor de Dios por tener tanta luz, de la cual tendremos un día el privilegio y la cuenta ante el gran Rey del universo. Y en esta semana la linda oportunidad de compartir con nuestros amigos y vecinos cuál es el secreto del Señor para restaurar, palabra que significa volver a la condición original. Y hermanos, esa es la meta de Dios. Dios está restaurando cuerpos, Dios está restaurando mentes, Dios está restaurando matrimonios, Dios está restaurando instituciones, Dios está restaurando situaciones, vidas. Y yo le quiero autorizar al Señor que lo haga no simplemente en intención y en teoría, sino en una experiencia real para su gloria y su honra. Porque no hay nada, queridos hermanos, que pueda demostrar evidentemente ante el mundo la realidad de que somos pueblo de Dios, como dice su palabra en Juan capítulo 3. En esto sabrán todos que son mis seguidores, si se tienen amor, lo primero que se perdió realmente en el mismo huerto del Edén. ¿Y cuáles han sido los intentos? Y en resumen, el plan del Señor para rehacernos a su imagen. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, una cita tan conocida que podríamos repetir casi en coro. Sabemos, ¿verdad?, que a los que aman a Dios, escribió el apóstol Pablo, ¿cuántas cosas? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Para qué? Ser conformados a la imagen de su Hijo, palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito entonces de esa prueba, de esa dificultad que nos ayuda para bien? Hermanos, el gran propósito es que Germán y que cada uno pueda ser transformado a la imagen de su Hijo. El apóstol San Pablo, en el capítulo que podríamos llamar la tesis más completa que se haya escrito acerca de la resurrección de los muertos, capítulo 15 en Primera de Corintios, está diciendo algo contundente. Nacimos con la imagen del primer Adán, pero seremos restaurados, resucitados a la imagen del segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 15, versículo 45. En 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, el apóstol Pablo nos presenta una cita hermosa donde nos habla de cómo somos transformados a la imagen del Señor. Todos nosotros, dice el apóstol, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria, o sea, el carácter del Señor, vamos a ser transformados de gloria en gloria, de carácter en carácter, a la misma imagen. ¿Cómo? A la misma imagen. ¿Por quién? Por el Espíritu del Señor. Y esto es palabra de Dios. Amén. Un poco más adelante en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 22, para los que les gusta tomar nota, pues estoy colocando el fundamento, hermanos, de lo que quisiéramos durante esta semana. Porque no pueden ser temas sueltos, tiene que ser algo que hile, ¿verdad?, desde el comienzo hasta el final, hermanos. El gran propósito de Dios, como si me llevaran a la tumba, podría decir, y quisiera decir como el rey David en el Salmo 17, versículo 15, impresionante declaración. ¿Te gustaría decir como David? En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Yo quisiera decir así. Estaré satisfecho cuando despierte, ¿qué? A tu semejanza. ¿A quién te pareces? ¿Qué piensa la gente cuando se menciona tu nombre? No te pierdas el tema de esta tarde. Estaremos tratando, queridos, desde ya y en continuidad con la imagen de Cristo, cómo es que el Señor desea restablecer el carácter. Queridos,
La obra más importante a la cual Dios nos ha llamado la atención, dice el libro La Educación, página 221, es la edificación del carácter. El carácter es la huella que identifica a cada persona. Es la suma de los pensamientos, de los sentimientos, de la voluntad, de las elecciones, de las motivaciones. Oh, mis queridos, cada vez siento más necesidad de tener la imagen y el carácter del Señor. Y el mundo está esperando que haya más que un volante, un rostro, una familia y una mano amiga que pueda decir que Dios es fiel, que cumple sus promesas. Pablo está diciendo, el deseo del Señor de renovaros desde nuestro interior. Había un hombre con apellido Cordero y su mujer, inconforme permanentemente con ese apellido porque parecía una pantera más que un cordero. Oh, queridos, la tierra será alumbrada con la gloria de la revelación del amor de Dios, de vidas imperturbables, de vidas reposadas, de vidas que han aprendido a depender y a esperar y a confiar en el Señor. Estaremos estudiando durante esta semana cómo el Señor entonces desea que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea restaurado a la imagen del Señor. Pablo está diciendo que dejéis la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y a renovaros. ¿Y a qué? A restauraros en el espíritu de vuestra mente, y a vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. El carácter es el hombre interior, lo que somos en lo oscuro, cuando desnudamos nuestra alma y a nadie podemos engañar. Más ahora, dice el apóstol San Pablo, en Colosenses capítulo 3, versículo 8, hermanos, capitulazo que yo quiero recomendarles para que cada coma y cada punto podíamos digerirlo, podíamos masticarlo el resto de nuestra vida para decirle, Señor, entonces cuando Cristo se manifieste, versículo 4, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, palabra del Señor. Pablo nos presenta en este capítulo el secreto para que se revele y se restaure el interior, o sea, la imagen de Dios en mi ser. Y nos invita en una declaración contundente a hacer morir lo terrenal en nosotros. Y entonces nos invita a desvestirnos de todo carnal y a tomar el atuendo y la vestimenta de nuestro Señor Jesucristo y su justicia. Y entonces ahora lo que fue nuestra lectura bíblica en Colosenses capítulo 3, versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. ¿En qué consiste ese vestido del cristiano que se va restaurando a la imagen del Señor? Vestidos como santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Alguno la necesita? Oh, hermanos, cuánto la necesitamos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe, la confianza de Jesús, soportando los unos a los otros, versículo 13, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó. Saben, hermanos, estamos en la recta final de la historia de esta tierra y Dios está preparando una iglesia que se alista para recibir las personas que sinceramente están deseando recibir el mensaje auténtico, la verdad presente. Hay testimonios impresionantes de lo que está ocurriendo, hermanos. Tuvimos recientemente al pastor Andrés Portes en la iglesia de Mayagüez, como estuvo aquí también. Y hermanos, alguien accesó en el canal 22.2 en el este de Puerto Rico y se encontró con esta figura. Con la autoridad del Espíritu, esa persona fue tan conmovida que se vino desde el área este para escuchar en el extremo oeste de Puerto Rico un mensaje. Como resultado, ese hombre con sus 80 empleados y más de 100 habitantes de un home que tiene, y hermanos, en una operación impresionante, ha declarado que todos sus empleados
van a dedicar una hora de trabajo. Él les va a pagar su hora de trabajo para que se sienten a conocer los secretos del que restaura la imagen y nos llena de su espíritu para que pueda atender a los abuelitos en el amor y en la gracia del Señor. Dígame si no eso es el poder de Dios actuando, hermanos, a través de los medios de la comunicación y del Espíritu Santo. Dios lo único que está esperando es que haya una iglesia preparada como vasija que pueda recibir la bendición y que podamos estar listos para las personas que Dios va a traer y que serán nuestros vecinos cuando estemos con Cristo por los siglos de los siglos. Amén. Oh, hermanos, la llave para comprender las Escrituras, el tema central de la Biblia, el tema alrededor del cual se agrupan todos los temas del libro, es el plan de la redención, la restauración de la imagen de Dios en el alma humana. El que capta este pensamiento poderoso, libro La Educación, página 125, tiene ante sí un campo infinito de estudio. Tiene la llave que abrirá todos los tesoros de la palabra de Dios. ¿Cuál es el tema de todos los temas, hermanos? Jesús vino a esta tierra, dice la palabra del Señor, a buscar y a salvar, a restaurar lo que se había perdido. Y esto se trata, hermanos, el tema central es el plan de la redención. Ese plan de la redención consiste en la restauración de la imagen de Dios en el corazón. El propósito de cada libro, cada capítulo de la Biblia es presentar cómo Dios quiere rehacer en mí la imagen de cómo Dios se paseaba en el huerto y podían, con ese halo de luz, con ese respeto, ese amor que se podían tratar nuestros primeros padres en el huerto del Edén. Oh, hermanos, captar este pensamiento nos abre ante un infinito campo de estudio y nos permite entonces tener la llave para entender todos los misterios de las Sagradas Escrituras. Oh, hermanos, restauración es la palabra apokatistemi que se presenta en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 21. Si me acompañan en el discurso del apóstol San Pedro, él está haciendo una invitación. Arrepentíos, número 1. Convertíos, número 2. Y hermanos, eso de conversión no es otra cosa que un cambio de mentalidad, una disposición para complacer de corazón al Señor, para deleitarnos en Dios. Es una muestra de que realmente hay conversión. Es el desear como el niño recién nacido la leche no adulterada. Es el tener amor por las almas que perecen, hermanos. Esa es la mayor evidencia de que hay conversión. Pablo o Pedro estaría diciendo: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y enviará a Jesucristo y restaurará todas las cosas. Alabado sea el Señor. Oh, hermanos, eso es lo que nosotros estamos esperando. No simplemente, como algunos creen, la restauración del pueblo judío y la reconstrucción de un templo allá en Israel. Oh, no, hermanos, tiene que ver con algo más grande, porque la iglesia ahora, ese es el pueblo de Dios que le acepta, no de una condición nacional, sino del corazón. La palabra del Señor nos habla de que todo será restaurado y se superará la condición, hermanos, en la cual hemos tenido que vivir. Promesa linda como la de Joel capítulo 2 versículo 21 en adelante. Tierra, no temas. Alégrate y gózate, porque Jehová ha de hacer grandes cosas. Vendrá la lluvia tardía y las eras se henchirán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré, os restauraré los años que comió la oruga, la langosta y el pulgón, y comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Gloria al Señor. Hermanos, hablar de restauración a la imagen de Dios me hace pensar en una figura extraordinaria. El Señor le dijo a Jeremías: ve a la casa del alfarero. Él estaba allí trabajando sobre la rueda, y la vasija de barro se echó a perder. Pero dice el versículo 4, el Señor da una orden, y es que hagan una nueva, mejor que la primera, como a Él le pareció. Gloria sea el nombre de Cristo. Ahí está la historia de Job, capítulo 42, versículo 10 y 12. Tuvo todas las pruebas que ninguno de nosotros ha tenido que enfrentar.
Has venido con una gran pérdida. Has venido con un sentimiento de dolor por lo que te está diciendo el médico, por la situación que has enfrentado de un ser amado. Job enterró a 10 de sus hijos. ¿Se imaginan? 10 cajones, sus 10 hijos. Su mujer, su consuelo, le está diciendo, ¿sabes? Maldice a Dios y muere. ¿Qué consuelo? Tenía una sarna desde la punta del pie hasta la cabeza, hermanos. O sea, es una situación física, mental, familiar, social, todos contra él. Solamente que él tenía la confianza puesta en el invisible. Decía, yo sé que mi Redentor vive y aunque me quites, en ti sigo confiando, palabra de Dios. ¿Y saben qué ocurre cuando hay restauración? Capítulo 42 dice, versículo 10, su postrer estado vino a ser mejor que el primero. Todo le fue restaurado al doble y mudó Jehová la aflicción de Job, orando él por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y bendijo Jehová la postrimería de Job más que al principio. Amén. Hermanos, Jesús también habló de restauración para todo aquel que dejara padre, madres, que recibiría 100 veces más aquí y sobre todo en el reino venidero, la salvación. Jesús nos habla, hermanos, a través del apóstol San Pablo. Si alguno está en Cristo, ¿cómo? Nueva criatura es. Todo queda atrás. He aquí, es hecho nuevo por la gracia del Señor. Y llegando a Apocalipsis, tenemos una linda promesa, queridos hermanos. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Ese es el plan del Señor, para volvernos a la condición paradisíaca en la que vivieron nuestros primeros padres en el huerto del Edén. Pero esto es, como dice Proverbios 4:18, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Mis hermanos, ¿qué cosas necesita tu corazón, tu vida ser restaurada? Tú puedes con la mano en el corazón decirle al Señor como el salmista, examíname, pruébame, conoce mi corazón, ve si hay en mi camino de mal. Tú le puedes decir al Señor como el rey David, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, renueva un espíritu recto dentro de mí. Ser cristiano no es simplemente caerme, pararme y seguir repitiendo los mismos errores de siempre. Hermanos, el Señor es poderoso para levantarme, para sanarme y para habilitarme y hacerme apto por su gracia y su poder, para su gloria y su honra. Amén. Hermanos, no hay nada que el cielo desee tanto como revelar al mundo el auténtico efecto del poder, del carácter de Cristo en nuestro ser. Y no hay nada que el mundo necesite tanto como ver el amor de Dios en nosotros que pretendemos ser su pueblo. Pablo tenía ese sueño, revelar a Jesús en sus creyentes. Revelar a Jesús en su ministerio y en su vida debe ser el anhelo de todo predicador, como dice Pablo en Gálatas 1:15. Cuando le plació a Dios, que me apartó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que predicase entre los gentiles. Oh hermanos, hasta que Cristo se ha formado en nosotros. ¿Saben? Para recuperar esa imagen de Dios. Y esto sí que me impactó, hermanos, al estar estudiando, porque se trata de que soy deudor y necesito la medicina de esta mañana. ¿Saben qué fue lo primero que el Señor hizo? Hermanos, lo primero que el Señor hizo para poder crearnos fue tomar polvo de la tierra. Y entonces, ahora, bajo su señorío y bajo su diseño, formó a un hombre que necesitaba el ruach, el poder, la vida, y entonces alentó en su nariz y fue el hombre un ser viviente para que Dios pueda restaurar la imagen. Dios necesita trabajar con polvo. Si tú crees que eres de oro, de plata o de esmeralda, Dios no puede trabajar en tu vida porque tú y yo somos solamente vasijas de barro. ¿Hay alguno conmigo en esta mañana que quisiera decir, Señor, ayúdame a recordar que polvo soy y en polvo me convertiré? Quiero autorizarte para que me quebrantes, querido Dios. No estoy preparado, pero quiero la imagen, quiero la gloria del Señor, quiero la imagen de Dios. Y solamente cuando eres polvo y cuando le permites al alfarero trabajar, entonces Dios puede rehacer con su espíritu su imagen en cada uno de nosotros. Palabra de Dios. Oh, hermanos, estoy pensando en lo que está sucediendo porque el mundo está de luto.
El avión de la aerolínea alemana se estrelló, ¿verdad?, este martes con 150 personas a bordo. Cuando volaba de la localidad de Barcelona, ¿cierto?, en España, a la ciudad de Düsseldorf, en Alemania. Y hermanos, hay tantas experiencias que quisiera pensar aquí en la conclusión con ustedes, de que la vida es una oportunidad que Dios nos da. Y esta mujer, Claudia Vázquez, cansada de tanto correr y correr, cuenta su historia porque ella debía viajar en ese vuelo y prefirió estar reposada con su familia y dejó de conectarse para España, para este vuelo, hermanos, y ella hoy cuenta su historia en agradecimiento, ¿verdad?, al poder de Dios. Hermanos queridos, simplemente polvo eres y en polvo te convertirás. Muchas personas preguntando dónde estaba Dios. ¿Saben por qué es importante hablar de la restauración de la imagen de Dios? El diablo le está echando toda el agua sucia a nuestro Padre Celestial. Y la teodicea, que significa justificar a Dios, es la gran tarea de un pueblo que Dios tiene como sus representantes. Dios le dijo al diablo: te presento a Job. No hay otro como él, varón recto, perfecto, íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. La carta de presentación de Dios al mundo son vidas contentas, agradecidas, transformadas, llenas del amor del Señor. La gente todavía le está echando la culpa a Dios. ¿Dónde está Dios? En el mismo lugar donde hemos elegido, donde hemos decidido. Pero saben, hermanos, la muerte no asusta a un cristiano, porque Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué? Es ganancia. ¿Con qué lente lo miras? Oh, hermanos, el diablo lo mira con sarcasmo, con crítica, con acusación. Pero hay un pueblo que entiende que hay un gran conflicto y que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Pero Dios ha venido esta semana, queridos, y en mi vida, para restaurarnos y hacernos a su imagen y semejanza. Este era el copiloto, Andreas Lubitz. Oh, hermanos, yo no soy aquí la última palabra, solamente quiero tomar lo que las noticias, y quiero mencionar para ustedes sin amarillismo alguno, hermanos, lecciones de vida eterna, porque Dios conoce desde el fondo solamente lo que ocurrió. Pero lo que hay revelado de aquella caja negra, hermanos, de aquellos documentos que quedaron, ¿verdad?, en el apartamento de este hombre que rompió el dictamen médico y se negó a presentar eso ante sus jefes de trabajo. Solamente podemos decir, hermanos, lo último que se supo: el comandante pide al copiloto tomar el mando, presumiblemente para ir al baño, y se escucha el movimiento de una de las butacas y una puerta que se cierra. En ese momento, cuando el copiloto ya está solo, acciona el sistema de descenso y ya no vuelve a hablar hasta el momento de la colisión. El mariscal o el fiscal de Marsella pudo confirmar que esto fue un acto voluntario de la destrucción de este avión. Hermanos queridos, Andreas Lubitz, un joven, campeón en algunas maratones con compañeros de trabajo, con 600 horas de vuelo. ¿Y qué ocurrió? Tantas vidas y tanta posibilidad y responsabilidad alrededor de una vida. Yo quiero pensar en esta hora, hermanos queridos, que hay varias cosas que yo debo aprender de experiencias como estas. Solamente hay un paso entre la vida y la muerte. Yo quiero pedir oración durante estos días. Tengo 2 hijas que en este mismo momento, mientras yo viajaba para California, ese mismo momento mis niñas viajaban para la India. Más de 12 horas de vuelo en un proyecto misionero para atender niños huérfanos. Y hermanos, sabemos que nos despedimos, pero no sabemos si regresamos. Y como quisiéramos pedirle al Señor que Él mismo que hizo del polvo de la tierra y que alentó en su nariz para que sea el hombre un alma viviente, nos dé la oportunidad de hacer sociedad con Dios, porque mejor es con el copiloto al lado, ¿verdad? Hermanos, el diario alemán presenta que Andreas Lubitz se negó a oír al piloto, a abrir la puerta. Y yo quiero en esta hora, hermanos, mientras escuchamos una música especial,
invitarte de todo corazón para que escuches la voz insistente de Dios que quiere entrar en tu corazón. 7 veces a la iglesia en Apocalipsis el Señor le dice en palabras tan tiernas y tan conmovedoras: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia de la sierra. Durante esta semana el Señor tendrá mensaje para cada uno de nosotros. Andreas Lewis pensó que lo sabía todo y desoyó la voz de la experiencia. Yo quiero animarte en el nombre de Jesús, apreciado hermano, querido amigo, profesor, doctor. Solo sé que nada sé, dijo Sócrates, y aquí estamos como alumnos para pedirle al gran maestro divino, al gran alfarero que restaura, que nos ayude a identificar algo que todavía nuestra vida necesita ser sanada. No se pierdan el tema, hermanos, secretos para restaurar la mente. ¿Cómo tener la mente de Cristo? Dios desea trabajar con nosotros. Dios no está haciendo remiendos. Dios no pierde tiempo haciendo parchos. El Señor no echa vino nuevo en odres viejos. Lo de Él es nuevo, con su marca, 0 millas, para su gloria y su honra. Déjalo entrar. Si al escuchar esta música hay algún hermano de la iglesia que hoy dice: Señor, yo tengo 20, 30 y 40 años todavía caminando en este evangelio, pero necesito ser sanado, restaurado, embellecido, y que haya una verdadera metamorfosis en mi vida, pues permíteselo al Señor. Si tú eres un amigo que nos estás acompañando, te invito para que abras la puerta y dejes entrar a Jesús en tu corazón. Él desea rehacer y embellecer nuestra vida, nuestro carácter a su imagen y semejanza. Jeremías capítulo 15, versículo 19, es una promesa de salvación que quiero que podamos llevar en nuestro corazón. Jeremías capítulo 15, versículo 19, dice el Señor: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. ¿Hay alguien conmigo en esta mañana que quisiera decirle al Señor: Padre, yo quiero abrir la puerta de mi corazón? La foto debe quedar en nuestras mentes, hermanos. Dice Apocalipsis 3:20, en esa cita tan conocida: no te resistas. El piloto tiene la experiencia, conoce todos los vientos de tormenta de este planeta y puede llevarnos a final destino con su bendición. Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.